Buenas noches, bienvenidos una semana más a Hostel Tour Televisión. No es nuevo para nadie que la temporada turística se presenta complicada, pero no todos los destinos de Mallorca esperan los mismos resultados. Depender del mercado alemán o del británico puede ser determinante, aunque también existen otros factores. En el programa de hoy partiremos de las cifras de este año. Son una de las pocas pistas para hacer frente a un 2009 dominado por los imprevistos. Hostel Tour Televisión ofrecerá también un reportaje sobre un tema de máxima actualidad. El segundo libro blanco del turismo de Baleares acaba de ver la luz y dará mucho que hablar. Comenzamos con nuestro habitual recorrido por la actualidad turística. La quiebra de un touroperador británico especializado en el mercado online ha dejado a miles de clientes sin sus reservas. Mallorca es uno de los destinos españoles más afectados por el cierre de Escape With Us. El touroperador online Escape With Us tiene su sede en Mallorca. El cese de su actividad resulta evidente a la vista de su web. Esta se encuentra no operativa desde el pasado 30 de abril. Hasta 10.000 personas podrían verse afectadas, centenares de ellas en la isla. Agencias como Jumbo Tours o Side Tours han confirmado que numerosos clientes se han visto perjudicados por este cierre. No obstante, el efecto no ha sido muy grande debido a que es una época del año en que no afecta a las estancias sino a las reservas. El touroperador facturó casi 7 millones de euros en 2008. España era uno de sus principales destinos, sobre todo la Costa del Sol y Mallorca. Los aeropuertos de Baleares ya están preparándose para hacer frente a la gripe A. Son Sant Joan contará con un área específica para aislar a los pasajeros que presenten síntomas del virus. Se trata de un dispositivo similar al instalado ya en otros 30 aeropuertos españoles. Ibiza y Menorca contarán también con puestos informativos por parte de la Cruz Roja en la zona de llegadas. Y el gasto turístico se mantiene en Baleares a pesar de la situación de crisis. Los datos del mes de marzo reflejan que fue la comunidad con mayor incremento de gasto por visitante. La encuesta EGATUR, elaborada por el Ministerio de Turismo, trae buenas noticias para las islas. Baleares cerró marzo con unos ingresos turísticos de 290 millones de euros. Es una cifra casi idéntica a la registrada el mismo mes de 2008. Lo más positivo es que el gasto medio por persona creció un 23%, alcanzó los 941 euros. Fue así la comunidad turística con mejores resultados. El mercado que mejor se comportó en toda España fue el alemán. Su gasto se elevó en general por encima del 10% en marzo. Además, realizó 2,5 millones de pernoctaciones. España es el país más barato de la zona euro, así lo refleja un estudio elaborado por la Oficina de Correos del Reino Unido y que coloca a nuestro país en una buena situación respecto al mercado británico. El barómetro sobre el coste de las vacaciones refleja que artículos de consumo común son mucho más baratos en España que en Francia. Una Coca-Cola, un café, una crema solar son algunos de los artículos cuyos precios compara el estudio de la Oficina de Correos de Reino Unido. En total, un turista gasta de media en España 75 euros diarios. Es una cantidad muy similar a la que hacen en Portugal o en grandes competidores como Turquía o Croacia. Hay que tener en cuenta que este gasto medio no incluye el alojamiento, por tanto el precio del hotel será fundamental este año para determinar la decisión última de los turistas. Los viajes de los españoles hacia el extranjero cayeron medio punto en 2008. Se trataba de los primeros efectos de la crisis en el sector constatados ahora por la encuesta Family Tour que ha hecho público el Ministerio de Turismo. La situación económica retuvo a los españoles dentro del territorio nacional. En 2008 los españoles realizaron más de 11 millones de viajes al extranjero. Esto supone un ligero descenso respecto al año anterior. Sin embargo, el número de viajes totales de los españoles creció el pasado año casi un 7%. Fueron 170 millones de desplazamientos que no beneficiaron precisamente a los hoteles. El 80% de esos viajes fueron con alojamiento no hotelero. Los españoles pernoctaron sobre todo en viviendas en propiedad. Los viajes en los que se alojaron en hoteles descendieron casi un 5%. Y el Palacio de Congresos de Palma es cada vez una realidad más cercana. Representantes de la Asociación Hotelera de Palma han visitado esta mañana las obras junto al arquitecto Pachi Mangado.
En su recorrido han podido comprobar el avance experimentado por cada uno de los componentes. Los auditorios y el hotel son los que más destacan por la altura alcanzada. Esta visita es la primera de una serie planificada para acercar el proyecto a todos los agentes económicos. La apertura del palacio está prevista para comienzos de 2011. Y las grandes redes de agencias de viajes españolas aguantan el tipo. En 2008 sus beneficios cayeron solo un 3%. En el resto del sector la situación es mucho más grave, con bajadas superiores al 10%. Las grandes redes de agencias de viajes sumaron en 2008 ventas que sobrepasan los 7.000 millones de euros. Esta gran cifra supone, sin embargo, una bajada del 3% respecto al año anterior. Pero la situación global es mucho peor. Más de 1.000 puntos de venta cerraron en 2008. Las grandes mantienen casi intacto el número de oficinas. Según el ranking elaborado por Hosteltour, el primer puesto es para Viajes El Corte Inglés. Con casi 2.500 millones de euros en ventas, repite resultados. Sin embargo, el segundo en la lista, Viajes Halcón Ecuador, sufrió una caída del 7%. El peor parado de los grandes fue Barceló Viajes, vio caer sus ventas un 21%. Y hemos querido dejar para el final del informativo un recuerdo muy especial. Mallorca se despidió esta semana de uno de sus más ilustres hijos en el ámbito turístico. Sebastián Barceló, copresidente de honor del Grupo Barceló y presidente de la Fundación Barceló, falleció en la madrugada del domingo a los 79 años. Junto a su hermano Gabriel, creó un gran grupo con presencia en todo el mundo. Hoy cuenta con 187 hoteles en 16 países y unas 500 agencias de viajes en 23 naciones. En vida recibió numerosos reconocimientos, entre ellos la Medalla de Oro de la Comunidad de las Islas Baleares en el año 2006. Su pérdida ha supuesto el adiós de uno de los visionarios del turismo balear, español y mundial. Desde Hosteltour, nuestro más sentido recuerdo. El sector turístico balear se enfrenta a un entorno mundial mucho más competitivo que hace 20 años. Hacer frente a los retos actuales no será fácil, pero a partir de ahora contará con el resultado de una profunda investigación que ha durado 2 años. El segundo libro blanco del turismo de Baleares se presenta como una hoja de ruta para la próxima década. Debe ser el punto de partida para que las islas recuperen su liderazgo mundial, pero un liderazgo en el que la sociedad balear ha de tomar las riendas. El sector turístico balear y sus instituciones se enfrentan a un entorno cada vez más competitivo, pero la situación no es nueva. Hace ahora 2 años, 4 entidades firmaron un acuerdo para elaborar un libro blanco del turismo. Eran la Conselleria de Turismo, Sa Nostra, la Universitat Balear y la Cámara de Comercio de Mallorca. Entonces se presentó como una forma de analizar el momento actual de la oferta turística en todas sus vertientes. El concienzudo trabajo de 50 investigadores y expertos ha dado su fruto. Balears tiene un nuevo libro blanco, con un subtítulo muy ilustrativo, Hacia una nueva cultura turística. Luego de 2 años tenemos lo que nosotros pensamos que es un gran libro blanco del turismo de las Islas Baleares y que nos muestra la proyección que deberíamos tal vez tomar en cuenta hacia una nueva cultura turística. El libro cuenta con un antecedente muy remoto, el elaborado en 1987. Entonces era un momento muy distinto. Balears va ser líder. Les Illes Balears varen tenir èxit i varen ser líders de turisme de masses i tingueren nombrosos imitadors. Ara, molts anys després, hem de tornar a ser líders. Hem de ser líders en turisme i hem d'encapçalar una nova transformació, una segona transformació, que això és el que ens indica i assenyala bé el llibre blanc de turisme que avui presentam. Se presenta como un instrumento vivo, un punto de partida. Aquest estudi ens obrirà els ulls i serà una eina de feina efectiva i constant. L'haurem d'utilitzar perquè sigui un foro de debat. Crec que el principal, una vegada fet aquesta feina amb aquests grans autors, investigadors, etc., és arribar a la conclusió de que això no pot quedar així. Aquest llibre ha de ser un foro de debat, d'aquí han de sortir les idees per veure quina nova concepció de turisme existeix en aquest moment, quins nous productes, quina relació s'ha de tenir amb el medi ambient. En la creación de esa nueva cultura es fundamental el papel que ha tenido la universidad. La universitat ha de tenir un paper important en la formació, en la recerca, en el desenvolupament de noves tecnologies i en la innovació i la seva difusió del coneixement a les empreses.
Quienes han trabajado a conciencia en este proyecto señalan su carácter pionero. Si qualcú pensa que ja s'ha fet, intentar fer-li veure que justament fins ara han fet tot el contrari, no? Mesures de política turística se n'han duites moltes i en canvi aquesta reflexió holística, aquesta reflexió global no s'ha fet, no? Y es que el documento cumple con las exigencias normales de un libro blanco del sector, determinar tendencias y orientar políticas, pero va mucho más allá. Aquest ha assumit un objectiu molt més ambiciós, l'objectiu d'articular un discurs, un model d'interacció, una manera d'entendre el turisme que realment respongui a aquest trinomi: turisme, societat, medi ambient. Asegura que el turismo ha crecido mucho, pero el reparto de la riqueza entre la población ha sido cada vez más exiguo. La visión tradicional del turismo no puede dar respuesta a esta contradicción, tampoco solucionar problemas enquistados. Els nous patrons de comportament turístic versus els vells requereixen, com dic, d'una nova cultura turística. Més quan els canvis són, com deia abans, molt forts, molt grans, però sobretot també perquè alguns dels vells patrons de comportament turístic que se detectaven ja en el llibre blanc de l'any 87 segueixen encara a dia d'avui sense solucionar-se. Se trata de buscar un modelo no economicista. Donar prioritat a les condicions de desenvolupament abans que la maximització de la capacitat. Vol dir això. És més important, una estratègia turística passa necessàriament per analitzar les condicions econòmiques, socials i ambientals del desenvolupament, en aquest cas turístic, que no pas de prioritzar determinats criteris de maximització de capacitat, ni en termes de turistes, ni en termes d'estada, ni en termes de pernoctacions. El libro blanco dará mucho que hablar. Sus medidas están pensadas para aplicarse en los próximos 10 años. El mensaje de los padres de este proyecto es claro: Balears tiene futuro. Desde pequeño me gustaba construir edificios, mirarlos, pintarlos, sentirlos y disfrutar de ellos. Hoy en día sigo haciendo lo mismo. Calidad, tradición, diseño, tecnología. En Almacenes Fevenías miramos al futuro. Cuando quiero viajar realmente cómodo, tranquilo y en privado, siempre vuelo en clase business de Air Europa. Más tranquilo, más cómodo, más privado. Clase business de Air Europa. Hace ya más de un año que hablamos de crisis. Al principio incluso se creyó que el sector turístico no se vería afectado. Luego que Baleares, por su compenetración con el mercado alemán, seguiría salvando los muebles. Pero los cambios de panorama han sido muy acelerados y hace ya varios meses que el realismo se ha impuesto al optimismo y las cifras del primer trimestre del año evidencian una tendencia negativa. Marzo finalizó con una caída de cerca del 20% en el número de visitantes. El panorama no es nada alentador, como veremos en los próximos minutos en nuestra tertulia de hoy.
Y lo haremos con la visión de nuestros invitados de esta noche. En primer lugar nos acompaña Pedro Ferrer, que es director de explotación de la cadena San Michel. Buenas noches, señor Ferrer. Buenas noches y gracias por su presencia esta noche en la tertulia. También nos acompaña Ramón Ramos, que es secretario de la Asociación Hotelera de Capdepera. Señor Ramos, buenas noches. Buenas noches a todos. También está con nosotros Joaquín Miranda, que es portavoz de la Asociación Hotelera de Santa Ponsa. Señor Miranda, gracias por esta primera presencia en Hosteltour Televisión. Buenas noches. Y Juan Antonio Amengual, director gerente del Sea Club de Alcudia, también en su primera presencia en Hosteltour. Buenas noches. Muchas gracias y buenas noches. Y gracias por esta presencia de los cuatro en una tertulia en la que vamos a intentar ampliar un poco el foco de atención en el que estamos mirando la actual temporada, las cifras, las ventas, y lo haremos inicialmente viendo este vídeo que hemos preparado. La temporada se presenta difícil para todos los destinos turísticos a nivel mundial. Mallorca no será ajena a esta situación que amenaza tanto el empleo como la rentabilidad empresarial. La prueba fue la Semana Santa. La ocupación bajó en torno a un 10%, pero hubo muchas diferencias entre zonas. Hubo destinos mallorquines donde la ocupación rondó el 80%, otros, sin embargo, quedaron en el 60%. Entre los aspectos que inciden en esta diferencia se apunta sobre todo la distancia respecto a la capital y su aeropuerto. También resulta fundamental este año el principal emisor de cada zona. Está claro que las que dependan más del mercado británico lo pasarán peor que los que lo hagan del alemán. Y no solo por el número de visitantes, sino también por la capacidad de gasto. En la tertulia de hoy tendremos a representantes de distintas zonas de Mallorca. Contaremos así con testimonios directos sobre la situación actual de las reservas y las armas que se están utilizando en cada destino. ¿Será posible sobrevivir sin ofertas? En los próximos minutos veremos si se considera ya una batalla perdida. Pues como decíamos en esta introducción, no se puede hacer un análisis homogéneo de Mallorca porque estamos hablando de distintas zonas, distintos mercados y desde luego distintas particularidades. Y eso es lo que hemos pretendido en la tertulia de esta noche, abrir un poco ese prisma y tocar distintas zonas que tenemos representadas con los invitados con los que contamos. Como anunciamos inicialmente, el director de explotación de la cadena San Michel, señor Ferrer, buenas noches. Una cadena con presencia prácticamente en toda la isla y esa visión que sí pretendemos aquí esta noche que sea global. Y como primera pregunta, ¿cuál sería el panorama que estamos viendo de cara a la inminente temporada alta que estamos abriendo? Mucha preocupación. Hay hoteles que más o menos se mantienen con unas ocupaciones óptimas y otros hoteles que hemos aplazado, por desgracia, las aperturas hacia finales de mayo. Y no vemos unas previsiones, la verdad, muy buenas. Estamos preocupados porque nosotros somos una empresa que en los últimos 5 años hemos hecho unas grandes inversiones muy fuertes, hemos hecho una reconversión total de una serie de establecimientos de pasado de categoría 4 estrellas y confiábamos que tendría una mejor aceptación y por desgracia en estos momentos los tenemos cerrados. Y hay mucha preocupación. Solamente puedo tramitar estos datos. Yo hablo con colaboradores, con proveedores y todos me están transmitiendo pues lo mismo, que sus clientes, otros establecimientos hoteleros de diferentes zonas, pues que están a un 20, un 30%, o un 40% o un 50%, pero respecto al año anterior, pues se puede hablar de un 40% a la baja respecto. Es un tema que creo que tendríamos que hacer una reflexión, tendríamos que analizar los porqués que hemos hecho y después que estamos viviendo una crisis global a nivel europeo que a nosotros también nos afecta. Podremos profundizar en los motivos. Si desplazamos un poco el foco y nos vamos hacia el norte, Capdepera, ¿cuál sería esa visión, señor Ramos? Des de Capdepera, evidentment, compartim aquesta estimació, aquesta preocupació que ha dit el company en Pere, i la temporada es presenta amb bastanta de preocupació en quant a nivell de reserves. Això ens està dient que fins ara no està oberta tota la planta hotelera, que l'ocupació del mes d'abril no ha estat inferior en els anys anteriors, que el mes de maig continua dins la mateixa tònica, i això ens està produint un impacte negatiu en quant a lo que és la zona en general. A més, nosaltres, des de l'Associació Hotelera de Capdepera, primer de tot vull excusar la presència del president, el senyor Massanet, que per temes personals no ha pogut assistir, tenim
a més d'aquesta preocupació general corresponent a lo que és les reserves i la crisi mundial, tenim una problemàtica concreta i local que són el tema de les platges, i vull fer des d'aquí en aquest moment una cridada en el consistori, en el batlle, per que prengui mesures i es solucionen tot d'una el que són els equipaments de les platges que en aquest moment no tenen ni hamaques, ni sombrilles, ni cap tipus de servei. En segon lloc, vull fer una cridada també, un SOS, a lo que és a les administracions autonòmiques i central, per mort de la regeneració de la platja de Calagulla. I especialment en el president antic, que ens va prometre fer unes actuacions i que encara estem pendents. El mateix adreç aquesta cridada d'atenció a lo que és el delegat de Costa, el senyor Celestí Alomà, el mateix que és delegat del govern, el senyor Socias. Tot se roba. Totes aquestes autoritats, inclús la podríem fer extensiva a la presidenta del Consell Insular de Mallorca, la senyora Armengol, i la consellera de Turisme, són conscients i estan avassantats d'aquesta problemàtica. I aquesta problemàtica, per una zona com és Cala Ratllada, com és el terme municipal de Capdepera, la platja de Calagulla és el principal actiu que tenim allà. I ja fa més de 2 anys que estem amb aquesta problemàtica i no som capaços de regenerar aquesta platja. Per tant, des d'aquí vull demanar, per favor, a aquestes autoritats que prenguin les mesures corresponents i se facin aquestes actuacions. Per 2 motius molt simples. Els clients, que ens venen principalment del mercat alemany i d'altres, no entenen que aquesta platja estigui en aquestes condicions. Y nosotros, lo que es la sociedad hotelera, los empresarios, lo mateix. Vamos a poder entrar en esa problemática particular de cada zona, pero en esta primera toma de contacto, señor Miranda, desplazando de nuevo el foco de atención, en este caso hacia la zona de Calviá, desde luego punta de lanza del turismo en Mallorca, más concretamente en la zona de Santa Ponsa. ¿Cuál sería esa fotografía del momento en el que nos encontramos? Pues yo lamento muchísimo compartir con nuestros contertulios la gran preocupación que nos está causando no tan solo el inicio de temporada, porque es que ya de alguna forma tenemos que hacer balance de los primeros 3 meses del año que han sido realmente catastróficos. Por lo cual, y esto después supongo que entraremos en el tema de llegadas en el aeropuerto, que hay unas cifras desalentadoras, por decirlo de alguna forma, que ha hecho que muchos de los establecimientos que dentro de los meses previos a la temporada pues estaban funcionando, pues no han podido funcionar. Evidentemente están cerrados. Pero lo más triste del caso es que estamos hablando del mes de mayo en que algunos establecimientos se han visto obligados a abrir. Y digo se han visto obligados a abrir porque, lógicamente, tienen un número de empleados fijos discontinuos a los cuales no queda más remedio que darles 6 meses de empleo como mínimo al año, pero en el momento que se han incorporado, a una parte de ellos se les ha mandado de vacaciones, porque las ocupaciones de los hoteles son tan precarias. Nos estamos encontrando en Santa Ponsa, por decirlo de alguna forma, con hoteles con ocupaciones del 10, del 12, del 15%, que no justifican en modo alguno el que se incorpore una plantilla media en estas fechas. Y lo más preocupante del caso es que para las reservas posteriores, pues la verdad es que no lo vemos claro ninguno de los hoteleros de la zona. La preocupación es grande, creemos que vamos a realizar una temporada muy mala, en principio, por lo menos, y si a ello añadimos las grandes presiones que estamos sufriendo los turoperadores en rebajas de precio, en ofertas, en que no ganemos un duro para poder mantener nuestras instalaciones, pues la verdad es que se nos presenta un aspecto futuro francamente dramático.
volvemos a desplazarnos, en este caso, de nuevo a zona norte, pero en la bahía de Alcudia principalmente, señora Mengual. ¿Cuál sería, de nuevo, esa imagen, esa fotografía que podrían transmitir desde esa zona? Bueno, yo particularmente represento a una empresa hotelera y puedo dar las valoraciones concretas de nuestra empresa. A nivel de zona, pues he recabado un poco de información y yo decir que ya el año pasado, cuando contratábamos las camas para este año, pues se preveía que la cosa iba a ser complicada y de hecho pues los incrementos de precios fueron muy por debajo de los IPCs y fue una lucha muy difícil. Ya con la crisis encima, final de año, primeros de año, los turoperadores han tenido que reclamar rebajas sobre precios acordados y cerrados y que uno ya había hecho sus previsiones, pues vienen con descuentos del 2, 3, 4, 5%, que más que menos pues va salvando la situación como puede. Y ya con las previsiones hechas y haciendo un presupuesto de una proyección de que vamos a tener durante el año 2009, nosotros ya hemos diagnosticado un descenso mínimo de entre un 15 a un 20% en las estancias. El mes de abril, concretamente, nosotros, pues, el descenso de 2008 comparado con el año pasado, pues hemos bajado concretamente un 55% en estancias. En general, en la zona de Alcudia, me informó la gerente de la Asociación Hotelera de Alcudia, que en líneas generales los descensos que comunicaban los hoteleros estaban rodando entre el 20 y el 30%. Y de cara a la temporada, pues todo el mundo está preocupado. Yo he hablado con el personal y con las plantillas generando un poco esa situación de crisis para hacerles partícipes de ello, porque yo creo que para solucionar esto tendremos que ponernos todos manos a la obra y buscar donde no hay para reconducir el tema. Y nosotros tenemos el mercado británico, que es nuestro principal proveedor. Y el problema está mucho en el origen. En Inglaterra pues están en una recesión enorme, récord de paro, que comparado con el de España es una broma porque están en el 6%. No, además quisiera, perdona que te interrumpa, hace un mes que estaba, 2 meses que estaba yo en Londres y por primera vez en mi vida encontré las cosas baratas. Sí, cosa que a la inversa había que traducirlo. ¿Cómo lo encontrarían? La gracia es que tienen un 6%. Nosotros vamos a llegar a un 20%. Sí. Ya, pero es que sí, en competitividad, encontrando las cosas baratas en Londres, que no las habíamos encontrado nunca porque era un país caro, ¿cómo deben de encontrarlas los británicos cuando vienen aquí? Que estamos pensando en un 25% de depreciación de la libra. Yo tengo es un 25% más caro. El problema está en el origen y creo que el paro, la devaluación de la moneda y toda la situación que tenemos, pero también para mí me gustaría, siendo joven y que me quedan muchos años en el turismo, yo quiero ver la botella medio llena y yo creo que si uno ha tenido la oportunidad de viajar a Londres o hacer estancias por Alemania o más arriba, nosotros tenemos muchos escandinavos, en invierno hace un frío que pela. Entonces, tienen que venir a la fuerza. Entonces yo creo que es muy importante aguantar el tirón de la crisis, aguantar el tirón de los precios y aguantar un poquito, porque ellos por necesidad vital necesitan el sol. Y si vienen a Mallorca, como si vienen al destino de España, que eso ya es otro capítulo, pero yo creo que es importante mandar un mensaje de aguantar un poco el tirón, porque si no podemos ir bajando precios y es lamentable a los precios que se venden algunas camas hoteleras y con unos servicios complementarios que es imposible ganar dinero. Y yo creo que por ahí sería una cosa importante. Y por último, y apoyando a Ramón, ya que hace esa carta de Reyes Magos a todos los políticos, yo lo que creo que es que lo que más hay que cuidar es el tema de cómo vienen los turistas a casa, y vienen en avión. No nos podemos permitir el lujo de que se vaya la LTU, que se vaya Futura, que se vaya Spanair. Es un drama. Y creo que hay que buscar las fórmulas para que vengan las compañías aèries i que puedan venir els clients. Sí, sí. Jo totalment d'acord amb aquest tema i a més afegir en el tema de les reserves que nosaltres hem detectat en la nostra zona, afecta la paritat del que estem parlant de la lliure i la fortalesa de l'euro
vol dir que està afectant en els mercats alternatius. La nostra zona no només vivim de lo que és el mercat alemany, tenim els mercats de l'est, com és el polaco, i, degut a aquesta situació que hi ha hagut pressions per part dels turoperadors per renegociar contractes, cupos, preus a la baixa, o sigui que estem parlant de fets reals. De hecho, en ese primer diagnóstico, es que un poco lo que nos ha servido esta primera intervención por parte de cada uno de ustedes, como tú bien decías, Juan Antonio, para luego establecer una serie de recetas, que será un poco la parte final en la que podremos dedicar esta tertulia, pero dentro de ese diagnóstico sí han salido una serie de temas que vamos a poder ir desglosando, como son el impacto en los precios, en el empleo, la comparativa incluso entre los destinos, las infraestructuras, como apuntaba Ramón. Pero yo creo que el del que tenemos que partir es el de las cifras, ¿no? Inicialmente, las cifras, no sé quién ha sido que ha indicado el tema del aeropuerto, en estos momentos y en el primer trimestre del año la caída está cerca del 14%, con más de 400.000 pasajeros menos. En los momentos en los que los hoteleros, ya os hablo en plural, ya os estabais refiriendo a bajadas de ocupaciones, el aeropuerto todavía está aumentando. En este momento que el aeropuerto reduce, me imagino que el impacto es todavía mayor, ¿no? Manolo, cuando cerremos mayo, ojalá que no sea, pero creo y estoy seguro que ese 15% que tú tienes, ese dato que te han dado hoy del aeropuerto, en comparación al año pasado, hasta marzo, cuando mayo cerremos, por desgracia, mejor estemos hablando casi de un 20%, porque las cifras, como yo cada día, a la semana yo me hago muchos kilómetros, tenemos hoteles en Cala Rayada, en Sacoma, en Calas de Mallorca, en Alcudia, en Playa de Palma, en Portals, en Palmanova, en Magaluf y en Paguera. Y oyes la gente que dice, oyes que en Sacoma los restaurantes no han abierto, están cerrados. Oyes que en Cala Rayada este domingo no había ni 100 turistas paseando por el bulevar y lo que había eran clientes locales de fin de semana. Oyes en Playa de Palma, en la zona de Llucmayor, hoteles que están cerrados, pero no uno, muchos, no diremos nombres. Oyes que hay hoteles que tienen garantía de grandes turoperadores de cupos de 200 habitaciones y están vacías. Mercado español, ¿no? Mercado español y mercado de fuera. Oyes que cuando el 16 de este mes se vaya el inserso, los hoteles van a cerrar. Nosotros tenemos hoteles, por desgracia, que vamos a cerrar. Y abriremos en 5 de junio, pero es que la previsión de 5 de junio es malísima. Entonces creo que habría que hacer una reflexión y avisar a las administraciones públicas, a los organismos públicos, a los gobernantes y que comuniquen a las masas sociales, a las personas, a la ciudadanía, que señores, estamos viviendo un momento muy, muy, muy crítico que creo que nosotros, como ha dicho Juan Antonio, somos jóvenes y tenemos que hacer un empuje para adelante muy grande, pero gente que tiene mucha experiencia me está diciendo que esto no lo han vivido. Y yo hago una pequeña reflexión. Si el año pasado tuvimos 13 millones de turistas que vinieron a Mallorca, que en España que vienen 54 millones, que representa el 25%. Si cogemos esa edad de 13 millones y en el caso de la desgracia que tengamos 20% menos, son 2.600.000 estancias turistas menos. La estancia media, que son 5 días, 7 días. 7. Bueno, pongamos 5. Si en el caso de 5 son 13 millones de estancias. En el caso de 7 son 18,2 millones de estancias. Gasto medio, que estamos hablando, 50 euros, 80 euros, según el estamento. Pero 50 euros es el mínimo del gasto que consume un cliente desde que llega, está y se va y consume la Coca-Cola y la hamaca. Que por cierto, la hamaca hay playas que cobran más. La hamaca, esto tenemos que tratarlo porque esto es un tema sangrante. Acabo esta reflexión para que ustedes y la opinión pública me oiga y que haga un pensamiento, porque creo que es un tema muy importante. Bueno, entonces, estábamos diciendo estancias 7 días, ¿vale? Entonces, bueno, digo 7 días, pongamos 6. Pongamos 5. Si son 5, son 13 millones de estancias. Gasto, ¿qué podíamos decir? 50 euros, 80 euros. Eres muy generoso con los 50 euros. Sí, yo soy muy generoso, no, por eso, yo soy muy generoso. Bueno, yo he hecho dos, bueno, pues hagamos dos ejemplos. En el caso de 50 euros,
vamos a dejar de entrar de circulante hacia casa 650 millones de euros. En caso de 80 euros, serían 1.456 millones de euros. Y le digo a los responsables de las administraciones públicas que hacen sus presupuestos, y que de aquí hay unos IVAs, hay unos impuestos, hay unos tributos, que las antiguas pesetas, estamos hablando de 241.696 millones de antiguas pesetas, que va a dejar de entrar. Por lo tanto, señores, tenemos un gran panorama. Nos tenemos que arremangar los brazos, como ha dicho Juan Antonio. Pero yo creo, Pedro, que estas cifras yo quisiera intervenir. Ojalá que me equivoque y ojalá que dentro de 15 días el aeropuerto empiece a llegar aviones, ojalá. Perdona, pero tenemos que avisar a las personas que puede ser que vivamos una crisis que nunca hemos vivido. Y ojalá que esto yo esté totalmente equivocado. No, pero es que cuando hablamos de porcentajes de aeropuertos no me cuadran con las cifras que tengo. Yo las cifras que tengo es que en el primer trimestre, y no hablamos de abril, mayo, que va a ser terrorífico, como sabemos, o sea, de alemanes un 11,1% menos, que esto representa 57.500 pasajeros. Británicos un 25,2%, 37.300. Sí, esto es una cifra dramática, pero lo va a ser más en abril. Es real. Pero es que abril y mayo va a ser peor. Es que yo te estoy diciendo, mucho peor de lo que estamos. Que cerremos el año con un 20% menos en el caso, estoy diciendo que con estos datos que hemos dado, 5 días de estancia a 50 euros o a 80 euros según, estamos hablando de un dineral. No, yo creo que las cifras que decís vosotros son nefastas y negar la crisis y no hay que negarlo, Juan Antonio. Es de idiocia, hay que decirlo, creo que hay que preocuparse, Pedro, de la gente que va a venir y, como dice él, que las playas estén preparadas y de los que vengan, tú y yo lo comentamos viniendo hacia aquí, que tengamos un buen servicio. Si sabemos que vamos a tener una situación negativa, la tenemos. Lo que pero nos tenemos que preocupar de nuestros trabajadores. Claro, los precios de hamacas y de sombrillas. ¿Cómo pueden los ayuntamientos cobrar los cánones que están cobrando? Pero unas barbaridades. ¿Tú sabes lo que pide un ayuntamiento por la concesión? Porque es que esto es una barbaridad. Cuando están fuera de mercado, tienes que cobrar eso. Y nos ponen fuera de mercado a nuestros turistas. Esto es un escándalo y los ayuntamientos, muchos de ellos, y en parte tengo que incluir el de Calviá, es que algunas veces no se dan cuenta que viven del turismo. Es que están en otra dimensión. Son totalmente inconscientes de lo que está pasando. El playero o el que contrata las hamacas de la playa le piden unas concesiones a sobre cerrado y tienes que poner unas cifras leoninas para recuperar eso. Mira, Juan Antonio, aquí tiene que haber un cambio general. O sea, que el problema es vamos a ver, un cliente que tú al tour operador le estás cobrando 28, 30, 32, 35 euros, no sé, la cifra. Y después se va a la playa. Y para alquilar 2 hamacas y una sombrilla paga 12 euros, esto es un escándalo. Y después una cerveza y unas papas fritas, que las papas fritas, el kilo vale 70 céntimos y la cerveza, pues según cómo lo negocies, estás hablando que le están metiendo unos márgenes del 1000 y pico. Porque és irrisorio que unes patates frites i una cervesa te cobren 6 euros. Pere, tots estem d'acord amb aquest tema. És a dir, el que és l'hoteler fa els seus deures, no? Està fent els seus deures, és actualitzant el seu producte. Si l'hoteler ha fet els deures... El gran problema que ens trobam és que, evidentment, nosaltres hem de vendre i hem de competir en el mercat. Aquesta és una realitat. Ens agradi o no ens agradi. Per tant, hem de vendre el que el mercat ens possibilita. El que és preocupant i el que és realment que et deixa completament bocabadat és que les infraestructures no se corresponguin amb els esforços que està fent Ramon, jo crec que en aquest moment l'empresa privada. Ramon, hi ha una cosa important. Els hotelers són pocs votant i els ajuntaments cerquen vots. I els vots se guanyen en dobbers i en inversions aquí on no són a la millor productives, però sí productives per balanç de vots.
I aquest és un problema que jo no sé com l'hem d'arreglar. Però no és aquesta la visió. Jo crec que aquí tenim que... És que està dalt, és el mateix que comanda una empresa, és que està dalt. Ha de tenir la visió, la visió general, i ha de vetllar per els interessos de tots. Generals. Exacte, aquest és el tema. No particulars. Pero aquí hay un ejemplo bastante claro que además hoy la Asociación de Cadenas Hoteleras de Baleares ha lanzado un comunicado en el cual expresaba una protesta por el escaso interés que ha despertado el plan, el Fondo Financiero del Estado para la modernización de infraestructuras turísticas. Esto es un plan del Gobierno central que ofrecía a los ayuntamientos turísticos la posibilidad de modernizar las infraestructuras turísticas en base a un presupuesto y a unos fondos estatales. Resulta que en Baleares se han presentado 3 proyectos, uno en Sant José de sa Talaia, en Ibiza, Ciutadella en Menorca y Sant Llorenç des Cardassar en Mallorca. Han accedido a los 157 millones de euros presupuestados. En Baleares se van a invertir 2,89 millones de euros. En Cataluña se han pedido más de 27 proyectos. Son más listos. ¿Por qué fondos para esas infraestructuras que estabas comentando tú, Ramon? Això ve a corroborar el que estem dient, que per part de l'administració pública no hi ha aquesta sensibilitat, no hi ha aquesta preocupació per dotar d'infraestructures a lo que són els municipis. Pero en aquel momento, yo creo, y aprovechando este medio, el mensaje que tenemos que dar, porque las infraestructuras y proyectos ya hemos llegado tarde, porque junio es de aquí 3 semanas. Entonces ya regenerar la playa de Pecat de Pera, que yo la semana pasada estuve, tenemos un hotel al lado, no es una playa, es roca, viva. Yo no sé cómo se van a poner los turistas en esa... me daba pena, pero creo que tendríamos que dar un mensaje social de aviso a navegantes. Pero ese mensaje, pero Pedro, Manolo, ese mensaje no lo están dando. No, pero es que ese mensaje creo que no hace falta que lo lance el político, porque en cuestión de 6 meses, en cuanto se cierren los hoteles... Mucha gente piensa, no, es que el hotelero no abre el hotel porque así de esta manera perjudica al trabajador o lo quiere asfixiar. Y eso es totalmente mentira. Pero perdona, lo que no puede ser es que nuestros políticos, y con todo el respeto, y me guardo mi opinión, este mes que se ha salido el índice de desempleo, digan que es un éxito que haya menos desempleados que el mes pasado cuando intentamos abrir los hoteles. Lo que no puede ser que se gasten 300.000 euros en hacer un tebeo sobre un totalmente de acuerdo, un soldado aplastando la cabeza de un palestino, que el pobrecito, yo lo respeto, y se gaste esos dineros, y hay que gastarse tebeos con un turista ofreciendo una flor, ofreciendo simpatía y hospitalidad, y tenemos que empezar a hacer un cambio de cultura. Perdona, es que estamos peleando en la calle. Vas a que a los clientes que van a venir, preocupémonos de la gente que va a venir, dándoles hospitalidad, profesionalidad. Yo toda esta gente que está en paro, pero el hotelero todos los que están apoyado por administraciones públicas, pero aquí es lo público, lo privado. Te voy a contar una pequeña anécdota. En una reunión de sindicatos en Palmanova, a la cual nos invitaron, yo me permití, ingenuo de mí, decir a los sindicatos que estaban allí todos presentes, que reivindicaban todo reivindicable y algo más, que de vez en cuando deberían de pensar que la amabilidad y la sonrisa con nuestros clientes también era algo importante. Y un señor que se llama Copete me contestó y me dijo que esto no entraba en su nómina. O sea que esto no entraba en la nómina. Que el 65% de la insatisfacción de un cliente es afecto del tema del afecto, de la amabilidad. Claro. Es decir, tú puedes tener un hotel precioso, pero si la amabilidad no recibes al cliente con una buena sonrisa, a los 30 segundos actuar en acción, ya tú puedes reformar, tú puedes invertir, tú puedes tener un spa precioso, Manolo, que el producto se pierde. Una pregunta que os lanzo a todos desde aquí como hoteleros que sois especializados en esa recepción de los clientes, y enlazando con el tema que tú decías al principio respecto a cómo va a afectar esto a las cifras de parados. El hecho de que al cierre de temporada o incluso ahora, es decir, los trabajadores que pensaban tener su puesto de trabajo, pensaban que iban a tener su sueldo, su nómina, vean que
un porcentaje importante de los que pensaban tenerlo no van a tenerlo, van a volver a sentir cierto aprecio por el puesto de trabajo o sentirse de en cierto modo privilegiados, porque hay que recordar que siempre, cada vez que hemos tenido aquí turoperadores o incluso hoteleros con establecimientos en otras zonas turísticas tipo Caribe, siempre hay un poco esa comparación respecto a la amabilidad de los empleados en áreas tipo latinoamericana, porque son unos se sienten privilegiados de trabajar. Tiene una solución muy sencilla, los sindicatos que son tan solidarios y presumen de eso, la gente ha de cotizar 180 días, incluidos días trabajados, festivos y vacaciones. De mayo a octubre son 182 días, con lo cual más o menos cubren. Abriendo, cerrando octubre cuando llegue la fecha, no hay que dar esta sensación de alarmismo. Si los fijos discontinuos que tienen la silla y el sueldo asegurado cedieran de alguna forma sus meses de demás, la gente cotizaría ese mínimo que necesitan para cobrar el paro, porque la gente, y nosotros tenemos una bandeja pues con más de 500 solicitudes de empleo, y eso es un drama. Con gente muy capacitada. Gente que viene... Pedro, déjame terminar, Pedro, perdona. Creo que es muy importante que la gente se dé cuenta de que van a cotizar esos 180 días, porque lo que tú dices, en invierno va a haber mucha gente que no tenga que llevarse a la boca. Y estamos hablando de que tienes la miseria, problemas de casi mendicidad dentro de un sector que siempre hemos tenido la gente pues con las propinas, la gente tenía un nivel de vida y una calidad de vida muy digna, y si no cotizan esos 180 días también será porque a lo mejor si los fijos discontinuos les pudieran correr unos meses para adelante para atrás, podría cotizar todo el mundo esos 180 días, porque la cosa está mal, pero como os sigo diciendo, yo no la quiero ver tan mal. Vayamos a trabajar sobre los que van a venir, mira, esa amabilidad, ese servicio. Es que el objetivo no es que coticen 180 días y después estén en el paro, porque aquí lo que tenemos que buscar es un pleno empleo. Pero escucha, ¿por qué no se piensa en la desestacionalización? Se pueden hacer un montón de cosas. Se puede trabajar mucho. ¿Pensáis que la desestacionalización es una batalla que todavía se puede ganar? Aquí se ha llegado a la conclusión... Bajo mi punto de vista está perdido. Es un tema perdido, es un tema totalmente perdido, porque lo que no podemos hacer es temperatura, no podemos luchar con países del Caribe, no podemos luchar con Canarias, no reunimos los requisitos. Y además, si a esto le añades que la oferta complementaria o como se llame, porque se están dando otros nombres, no quieren ni oír hablar porque quieren hacer solamente los 6 meses, esto es imposible. Pero de hecho además las cifras la acompañan, es decir, la temporada cada vez es más compacta, empieza más tarde, termina antes, la desestacionalización, nosotros llevamos 8 años de programa, es un programa que hemos tenido casi cada año, y nosotros mismos hemos dejado de hablar de desestacionalización porque desde algunos estamentos se ha transmitido que es una batalla absolutamente perdida, es decir, que no hay... No, crec que hem de ser, en aquest aspecte, nosaltres, evidentment, han de ser positius. I hem de llançar un missatge de confiança amb un destí com l'altre, que som un destí madur, amb un destí que té la seva història, un destí que és competitiu dins el que és el mercat europeu, i evidentment tenim ara, i enguany serà un any molt important, per tota aquesta circumstància en el qual la temporada serà bastant més curta, això vol dir que el resultat de les empreses cauran, això vol dir que l'empresa serà menys competitiva, això vol dir que hi haurà menys recursos per poder fer esforços en la millora de la planta, i així tot hem de llançar un missatge positiu i de confiança en les nostres possibilitats. I és el que estem fent, i perdona, dins la nostra associació, és apostant per nous mercats, anant a fires, a workshop, creant una pàgina web actualitzada, 2.0. O sigui, fem feina amb aquesta línia, malgrat que hi ha aquesta problemàtica, que és ben cert, tot el que vosaltres deis és cert, i és un drama veure cada dia en el local de l'associació hotelera i en els hotels com entren els currículums. És un drama, senyors, és un drama veure cada dia el que se diu una cua de gent entregant el seu currículum i demanant feina. No, però és que a més t'entren currículums
en 4 idiomes, en formació universitària, i te diu... Ingenieros. I si me dones feina de camarera de pisos també em va bé. Hay un tema importante que tendríamos que tocar, verdaderamente preocupante, que es el tema del 2.0 y los portales de Internet. Manolo. Pero Pedro, eso es un tema que sabes que aquí hemos tratado en otras ocasiones, y si entramos en ese tema, los 9 minutos que nos quedan los dejaremos, los quemaremos. No quiero irme de aquí sin decir una cosa. Yo creo que hay que defender el precio. Y es importantísimo que el propio hotelero aguante el tirón, porque la demanda está allí. Los turistas van a venir, van a elegir. Tenemos competidores a precios buenísimos en Turquía, Grecia, Egipto, pero Mallorca está allí. Las Islas Baleares es un destino fantástico. Y yo creo que hay que mentalizarse el hotelero, el contratador de turno. Con mi jefe comentamos muchas veces, tendríamos que hacer una formación nosotros, porque cuando vas a la mesa del turoperador, lo único que haces es recibir palos. Y venderte bien. Recibir palos, porque ellos se preparan el discurso y pasamos todos como cabras por el mismo, y te por la ponen los misma casa. resultados de los 2.0, los portales de Internet. No, pero es importante, Pedro, que sepamos aguantar el tirón. Claro que sí. Porque el tema de las ofertas... Quería introducir, por los pocos minutos que nos quedan... Sí, podemos terminar precisamente con este tema. Yo acabo. El cliente va a venir de vacaciones. Lo único que la decisión la toman un poquito más tarde. De acuerdo, hay 2 millones de parados en Inglaterra, pero hay un montón de señores que no están parados y van a venir. ¿Habrá un 20% de descenso? Sí. ¿Vamos a perder mucho dinero? Nos tenemos que preparar. Bueno, pero también, digamos, vamos a defender lo que tenemos. Y creo que por supuesto, ir a buscar servicio, atención, amabilidad y que los clientes se vayan contentísimos de Mallorca y que repitan y que este constipado que tienen por Europa, que a nosotros nos da un gripazo, pues pase y aguantar, pero no bajar precios. Yo creo que el tema es el tema de la oferta y tal. Creo que es una ruina tener que competir con un todo incluido a 18 euros y cuando la hamaca la tienes a 12 euros. Eso es un disparate. Y lo triste creo que dicen, si quieres 18 euros y si no, no abrís el hotel. Sí, Joaquín. No, yo quiero introducir algo totalmente diferente a este tema, y es que nuestros ayuntamientos, nuestra comunidad autónoma, se está acostumbrando a hacer promociones, que algunas son importantísimas y hay que hacerlas, pero todo el mundo se apunta a la foto de las ferias. En las ferias estamos cansados de ver un número de políticos por metro cuadrado que no se corresponde con lo que es realmente una comercialización turística. Solamente están para las fotos, viajan hoteles de 5 estrellas, se gastan un dineral, pero se gastan un dineral en sus propias salidas y se olvidan de que su principal promoción es otra, y es tener los municipios limpios, correctos, cuidados y perfectos para cuando venga un turista y lo encuentre todo en perfectas condiciones. O sea, estos tíos han perdido el norte. Joaquín, se promocionan a ellos mismos. Han perdido el norte y no es una exhibición. No es la promoción que yo pido un minuto, que quedan 6 minutos. Yo pido un minuto. De los políticos que tenemos, esta no es su misión. Están equivocados. Pero cuando vosotros os reunís, porque cada vez hay más entes mixtos en los que la colaboración público-privada se intenta unificar. Muchas veces no lo entienden. Bueno, no quieren entenderlo. Bé, el que diu en Juan Antonio, crec que tots estem d'acord i crec que això ha de ser la directriu i el nord que hem de seguir és mantenir el preu. Evidentment, per això passa per una qüestió bàsica. Ja ho sabeu, el tema del màrqueting, les 4 P's, no? I la P de producte no només és el que estem parlant, el producte hoteler, sinó que és el destí. Per ser competitiu, i poder mantenir el preu, com molt bé diu en Juan Antonio, el bàsic i fonamental és que, a més de que l'hoteler tingui un producte actualitzat i adequat a la seva categoria, és, a més, l'entorn que ha d'estar també actualitzat. I si no és així, tenim perduda la batalla de la competitivitat, senyors. Del tema de municipalidad, quedan muy pocos minutos, pero si un hotelero hace una reforma a su inmueble y le mete 8 millones de euros y ha pagado las tasas de escombros, yo creo que al menos el MAC Insular o el Consell, ya por ética, tendría que partir una partida, un 10%, un 5%, lo que fuese, a embellecer en papeleras, en farolas y en aceras. Esto por un lado. Por otro lado, yo estoy muy tranquilo
Es decir, la situación es crítica, pero yo estoy tranquilo y estoy contento, porque sé que los clientes que están en casa están contentos, porque hemos creado unos sistemas de control que llevamos más de 22.000 personas encuestadas y certificadas por una empresa externa, y lo tenemos totalmente informatizado y analizado, y hemos sacado los puntos débiles para atacar y hacerlos fuertes. Eso estamos muy fuertes en estos momentos, y aviso a las empresas que se hagan su radiografía, que eso es muy difícil, será crítico, y acabo. Y he puesto en marcha un proyecto de comunicación que en el mes y medio vamos a comunicar a todos los empleados. He puesto un proyecto que se llama Proyecto Aire. Asesoramiento, información, reciclaje y evolucionamos. Ya que es lo que hemos hablado ahora, yo lo voy a hablar a los trabajadores. Lo que ha dicho Juan Antonio. Sí, pero... Tenemos que hablar con los trabajadores y comunicar el problema, y tenemos que... Nuestra arma es la hospitalidad, es la amabilidad, y tenemos que intentar que el cliente se vaya sorprendido con algo y satisfecho. Perdona, te voy a interrumpir un momento. Nosotros en nuestra cadena teníamos una revista que editábamos mensualmente, ahora no lo hacemos. Yo hacía siempre artículos en la revista, y uno de los artículos repetitivos era que la sonrisa era rentable. Hombre, totalmente. No me hacían ni puñetero caso. Es que además le decía, es que vais a hacer más propinas, es que vais a más dinero. La millor promoció i publicitat que es pot fer és clar i evident, és un client satisfet. Claro, I cada empresa i el destí, i cada destí turístic ha de tenir l'objectiu de que tot aquell client que arriba en el seu destí quedi content, quedi calidad, satisfet. Rentabilidad, y que les seves expectativas queden superadas. ¿Cómo le pides esto a algunos de nuestros colaboradores, los cuales hasta ahora su nivel de vida es superior al de los clientes que estamos recibiendo? Sí, bueno, pero eso es el cambio, ¿Cómo se lo pides? Si se los miran por encima del hombro. Es el cambio. Y esto es dramático. Aquesta situació ha de canviar. Si volen ser competitius, ha de revertir aquesta situació. Pero es un tema social, ¿no, Ramón? Es un tema de administración pública. Es un tema de, señores, de periódico, y poner letreros en primeras páginas en todos los periódicos, y hay que hacer un cambio. Hoy se presenta el libro blanco. Sí, pero esto tiene son dos partes, es decir, la parte que emite y la parte que recibe. Si la parte que recibe no está permeable para estar no está receptiva, lo que dice Ramón en Capdepera, el cliente que va a ir este año a Capdepera, cuando vaya a la playa, que la playa de Capdepera era un paraíso. Ahora es un paraíso, Lo millor de Mallorca está en Alcudia. Pero el problema es que no hay arena. No hay arena. Escucha, va a quedar un minuto, sí. Yo un minuto, Yo contra la desestacionalización creo que es un drama pensar que es una batalla perdida. Yo he disfrutado esta primavera de ver ciclistas. El Nordic Walking en la zona de Alcudia tiene unas oportunidades de pasear divinas. La zona de Calviá, la realidad de apertura de hoteles... Sí, pero si se consigue centralizar y focalizar, los jugadores de golf, bienvenidos sean. Los campos de golf, bienvenidos sean. No los van a solucionar la papeleta, porque... El problema es que creo que hay demasiadas camas. Bueno, pero que cada uno se lo luche como pueda. Sobran 50.000. Pero hay que eliminar 50.000 camas. A lo mejor es el 10% o el 15% que está faltando. Pero lo que és cert, nos solucionaria muchos problemes. Joaquín, lo que és cert, si se fan la feina ben feta i se crea un producte, els resultats hi són. Nosaltres ara en aquest moment estem celebrant el campionat del món de tenis veteranos a la zona de Capdepera. Són 1.000 participants, senyors, 1.000 participants que tenim en aquella zona. Clar, estem demanant i estem dient que quan aquests clients arriben allà han de trobar una zona actualitzada. I per això, des de l'associació hotelera, cada any, fem arribar i demanem una reunió amb l'Ajuntament i fem un informe de totes aquelles necessitats que són prioritaris. És a dir, que per nosaltres tenim una disposició total i absoluta de col·laboració amb l'administració. I ho demanem. Lo que pasa es que no nos lo arreglen tot. Como nos queda un minuto y podemos aprovechar precisamente esa carta a los Reyes que decías tú, aunque no estamos en la época que toca, o si queréis recetas para intentar posicionarnos por lo menos lo mejor posible para pasar esta y en el orden inverso de la presentación que hemos hecho. Mira, yo receta, ojalá fuese un gurú del turismo y tuviera la receta, pero lo que sí creo es que la receta existe, y el que la tenga
a lo mejor está en la escuela de IES y nos puede informar, o algún cerebro que esté por allí, pero la situación del mercado, si se analiza a nivel empresarial, no el hotelero y tal, sino a nivel empresarial, estoy seguro que hay alguna receta. Y creo que las autoridades, el conseller de turismo, el señor Antic o el que sea, estoy seguro que tendrían que facilitar los medios para que la sociedad se pueda juntar y hablar de contención de precios, de hablar servicios, hablar de calidad, hablar del ayuntamiento, de las farolas y que todo funcione, porque es que en Mallorca vivimos del turismo por y para el turismo, y negar esa evidencia es de auténtica una necedad. Y yo creo que es muy importante que la gente no tenga la angustia, porque yo creo que turistas van a venir muchísimos, lo que van a reservar en el último momento, y la necesidad de sus vacaciones es evidente, porque, repito, el que haya estado en el norte fa molt de fred, y han de venir, necesitan el sol y playa. Y ojo, la desestacionalización también insisto, porque Mallorca es un lujo de isla, y creo que a nivel de lo que ofrece el propio paisaje de Mallorca en invierno y en primavera e incluso en otoño, permite que mucha gente pueda venir. No será el sol y playa, pero hay margen, no para todos, pero hay mucho margen. Vale, pero ¿cuáles serían tus 10 segundos últimos? 10 segundos de verdad. 9. Pues una inyección de vitaminas a todos, mucha energía, amabilidad, hospitalidad y apoyar al empresario hotelero, que es el motor de la economía de nuestras Islas Baleares, y aprovechar a Rafa Nadal, que es un gran imagen nuestro a nivel mundial, y aprovecharnos de él al máximo, y que haga lo que dice Juan Antonio, vender bien Mallorca y tener la autoestima fuerte, y no intentar pues bajar los precios, mantenerse. ¿Quieres que ganara Murray y Roland Garros y así vienen más ingleses? Sí, per la meva part, corroborar tot el que ha dit en Juan Antonio com en Pere, i a més afegir que el que hem de fer és treballar plegats, creure en el nostre producte, fer les feines de dins com s'han de fer, i dur a terme una promoció correcta, intensa, en els mercats principals que tenim i en els alternatius. I treballar tots plegats i junts, i col·laborant tant el que és el sector privat com és públic, però d'una manera activa i dinàmica. Jo crec que amb això sortim. Joaquín. Bien, jo com que estic totalment d'acord amb tot el que s'ha dit, no ho penso repetir, però sí que vull recordar que els nostres organismes públics, Ajuntament, Comunitat Autònoma, tenen una principal promoció, que és tenir que nostra ben neta, arreglada, i que sigui exemple de les persones que vinguin. Això és la primera promoció. I que sobretot s'olvidin un poquet d'anar a tantes fires, fer-se tantes fotos i fer tant de viatges que ens costen molt de dobbers, i a més només arreglen assumptes polítics i no turístics, que son els que hem de menester que s'arreglen. Pues con esos diagnósticos, incluso con esas recetas nos quedamos. Desde luego esperemos que... Hay que airear, Manolo. Sí, hay que airear. Lo vamos a intentar, y nosotros también, por la parte que nos toca en los programas, también lo vamos a intentar poner nuestro granito de arena con ese diagnóstico y estas recetas, como decíamos, y en esta tertulia en la que, bueno, hemos intentado, desde luego, si no hemos aclarado mucho, por lo menos lo hemos puesto encima de la mesa. Así que muchas gracias por su participación aquí esta noche en esta tertulia. A ustedes también por su atención al otro lado de la pantalla, con la que esperamos contar de nuevo la próxima semana con un tema que también, desde luego, va a ser de actualidad. Va a ser el libro blanco del turismo, que se presenta precisamente esta noche, o se ha presentado precisamente esta tarde, y que la semana que viene va a ocupar nuestro espacio de la tertulia. Así que hasta entonces, muchas gracias y buenas noches.